El orden divino para criar niños. Durante 8 años he estado compartiendo con los padres y madres a través del país, el orden divino de Dios para criar a los niños. Esta será la primera vez que haya enseñado o predicado sobre el tema en un lugar público. En mis viajes he visto una gran necesidad, particularmente en estos últimos años, de revelación de la palabra de Dios, acerca del orden divino para criar a los niños. Estos últimos meses Dios ha estado poniendo una pesada carga sobre mi corazón para hacer una cinta de cassette sobre este asunto y tenerla a disposición del pueblo de Dios. Me alegro de que la unción esté aquí, el Espíritu ha traído el tiempo y la hora, y ahora podemos realizar esta cinta grabada. Si queréis saber cómo criar a vuestros hijos, debéis coger ese entendimiento de la fuente de todo conocimiento, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Sabemos que la mayoría de los padres en el mundo hoy en día, y la mayoría de los padres en la iglesia hoy en día en el mover de Dios han fallado en esta área hasta ahora. Todo lo que tenéis que hacer es mirar a los niños de los padres en el mundo, y observar el ambiente mundial, el ambiente de los hippies, y el ambiente de las drogas. Dios mío. Yo vi a una pobre pareja en una revista muy difundida, Life, de pie al lado su hijo drogadicto en una fotografía que fue tomada con su cabellera hasta los hombros, pareciéndose más a una muchacha que a un joven, con estas absurdas gorras de matriculación sobre su cabeza. Vi a ese desdichado padre y a la pobre madre de pie al lado de él con una sonrisa forzada sobre los labios, valientemente tratando de enfrentarse al mundo, y tratando desesperadamente de no enfrentarse con el hecho de que habían fracasado como 3. Padres. La historia relataba uno de los muchos actos de matriculación que habían tenido las academias en ese año. Otra fotografía mostraba a unos padres de pie al lado de su hijo, no sabiendo nada acerca de lo que había en su corazón, no entendiéndole, ni teniendo ninguna comunicación verdadera o unión con él, quebrantados por razón de su cabello largo, su actitud no entendiéndole, pero con una sonrisa forzada sobre sus rostros. Comillas sencillas. No entendemos lo que está ocurriendo, dónde está y a dónde va a ir, pero él es nuestro hijo, y vamos a apoyarle desde aquí, de pie al lado de él. Luego relataba acerca de cómo en un cierto colegio superior todos los asientos en el auditorio, donde se suponía se llevarían a cabo los actos de matriculación, estaban vacíos. Tal vez habría 0 o 12 personas. Luego mostraba una fotografía tomada de unos jóvenes que se suponía deberían haber estado presentes en su matriculación, sentados sobre el césped con su cabellera larga y su ropa estrafalaria, escuchando música rock y teniendo una sesión de jazz, así ellos participaban de su matriculación a su estilo. Y así el relato continuaba y continuaba. No necesitamos más ilustraciones para ver la verdad de que todo el mundo es un fracaso como padre hoy en día. Por razón de que esta situación se encuentra presente en la iglesia, y por razón de que más y más ministros traen a sus hijas e hijos a mí para que yo les eche fuera demonios, demonios de homosexualidad, demonios de locura a medida que recorro el país, y no necesito dar más ilustraciones para saber que el 99% de los padres en la iglesia han fracasado en esta área. En el mover de Dios, los padres son un poco más afortunados. Muchos pueden mantener un poco de comunicación con sus hijos, aún ejercen 4. Su autoridad sobre ellos, particularmente si son jóvenes, pero aún en el mover de Dios. Estoy pensando en al menos 2 de los más conocidos ministros en el país, uno de los más grandes ministerios de sanidad de nuestro tiempo, cuyo hijo acaba de salir del ambiente de las drogas y de los hippies, y por la gracia de Dios y mucho quebrantamiento de corazón por parte de sus padres, y aún de otro, cuyos 2 hijos todavía están en esos caminos. Ciertamente, por lo tanto, es el Espíritu de Dios quien está tratando con nosotros en esta área hoy. Voy a decir algo ahora, como muchas de las cosas que digo en estos últimos días, no todas, pero lo voy a decir como, así dice el Señor. La declaración es: solo los padres espirituales, quienes se están moviendo caminando en la unción del Espíritu de Dios hoy día, saben cómo criar a los niños. Si no puedes recibir esto y no lo entiendes claramente, simplemente busca al Señor y yo te lo explicaré. La razón por la cual digo esto es porque solo Dios Padre sabe cómo criar a los niños. Y aquellos padres espirituales quienes se están moviendo y caminando en la unción del Espíritu de Dios hoy, porque la unción en la cual ellos están no es de ellos mismos, sino que viene de parte de Dios Padre, por lo tanto solo ellos saben cómo criar a los niños.
Ellos saben, no porque sean alguien en particular, sino porque han sido traídos al punto de ser padres en el espíritu, porque tienen el corazón de Dios Padre en ellos. Hay distintos niveles de crecimiento en la familia de Dios. El viejo apóstol Juan, quien tenía un corazón de padre y podía moverse con sus hijos espirituales en cualquier nivel en que estuviesen ellos, y comprenderlos a todos, desde los bebés en Cristo hasta aquellos quienes estaban entrando a ser 5. Ellos mismos. Juan escribió a la iglesia, y a todas las iglesias, y dijo, os escribo a vosotros pequeños, porque vuestros pecados os son perdonados. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, pero os escribo a vosotros padres, porque le habéis conocido, a aquel quien es desde el principio. Tú, cuando estabas en tu propia carnalidad, interpretabas estas escrituras carnalmente y asumiste que estaba hablando y escribiendo a niños naturales, jóvenes naturales, y padres naturales que pertenecían a la iglesia o quienes iban a la iglesia. Algún día todos los hijos de Dios se despertarán y crecerán y conocerán que toda palabra en toda epístola de aquellos padres apostólicos nunca fue para esposas naturales, ni padres naturales, ni esposos naturales, ni jóvenes naturales, ni niños naturales, sino que fue escrito para la iglesia por hombres quienes se movían y caminaban y vivían y tenían su ser en el espíritu. Por lo tanto, siempre estaban escribiendo y hablando en el espíritu a la iglesia y dentro de la familia de Dios. Estaban escribiendo y hablando a los padres espirituales, las esposas espirituales, los jóvenes espirituales, las esposas espirituales, y los niños espirituales. Ahora bien, solamente pueden entender las palabras de Juan a estos 3 niveles cuando se entienden en este contexto. Y así dijo, os escribo a vosotros pequeños, porque vuestros pecados os son perdonados. El viejo padre espiritual, el viejo apóstol, podía encontrarse con sus pequeños en ese nivel. Él sabía que ese era su regocijo, que eso era todo en lo cual ellos se podían regocijar, puesto que eran solamente bebés en el Señor, habían sido salvos únicamente, habían tenido la experiencia de la salvación, la verdad de la salvación. Eso era la única cosa en la 6. ¿Cuál debían de regocijarse? Ellos se pondrían de pie en la iglesia y dirían, doy gracias al Señor que mi alma está salva y mis pecados son perdonados. Comillas sencillas. El Padre espiritual, que podía comunicarse con sus pequeños en cualquier nivel, dice, yo me regocijo con vosotros pequeños, puesto que vuestros pecados son perdonados, y os escribo, porque vuestros pecados os son perdonados. Luego dijo, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, habéis vencido al maligno. Allí en la iglesia había algunos jóvenes en el espíritu quienes habían crecido más allá del nivel de niños y habían obtenido el bautismo del espíritu, y los dones del espíritu se habían manifestado en ellos y podían hablar en lenguas y profetizar. Sus músculos espirituales habían comenzado a hincharse y habían comenzado a descubrir que podían echar fuera demonios y vencer al maligno, y se habían comenzado a manifestar en algún ministerio de liberación, salían fuera moviéndose en este ministerio, y su regocijo era que habían llegado a ser fuertes y que podían vencer al maligno. Tenemos a aquellos en la iglesia de Cristo hoy, y ese es su regocijo. Sus músculos espirituales han comenzado a hincharse, y ellos han descubierto que tienen el poder de echar fuera demonios, imponer manos sobre los enfermos algunas veces y sanarlos, profetizar hermosamente bajo la unción del Espíritu, confortar y exhortar a otros, y esa es su vida. Ellos se están regocijando en que han llegado a ser fuertes y han vencido al maligno. Y aquel viejo padre en el espíritu, según dice la tradición, cuando llegó a tal vejez en su ser físico que ya no podía caminar, apenas si podía hablar, después de muchas pruebas y tribulaciones en la isla de Patmos, tenía que ser llevado en brazos a la iglesia. Sus últimas palabras a 7. Sus hijos fueron, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y aquel viejo padre, quien podía caminar con sus hijos a cualquier nivel, dijo a sus jóvenes, me regocijo porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Pero luego dijo, os escribo a vosotros padres, a quienes Dios considerará responsables por toda la familia de Dios. Comillas sencillas. Os escribo a vosotros porque le habéis conocido a Él. Porque habéis llegado a una unión, porque el Padre Eterno os ha traído a las profundidades de sus planes y propósito. Porque habéis llegado a tal unión con el Padre Eterno, que su propio corazón está latiendo dentro de vosotros. Y os escribo porque verdaderamente me entendéis. Le conocéis también que su propio corazón está latiendo dentro de vosotros.
Luego siguió en el resto de la epístola, compartiendo con ellos, quienes algún día entenderían su corazón de padre y los misterios de la vida. Es bueno ser niños en el Señor, regocijándose de que los pecados sean perdonados. Es bueno ser jóvenes quienes han crecido y llegado a ser fuertes y han llegado a vencer al maligno. Algunos de nosotros hemos caminado en este nivel durante años. Pero otra os digo que únicamente los padres espirituales, quienes le han conocido a aquel que es desde el principio, saben criar a los niños. Sé de lo que hablo, puesto que la evidencia de que ellos saben, es que el Dios Todopoderoso les confía, por medio de su unión con Él, la crianza de sus propios hijos. Lo primero que debéis saber es que como padres no estáis llamados a simplemente criar a vuestros hijos en lo natural y prepararles para una vida natural, enviándolos a la escuela y a los colegios superiores. 8. Enviándolos a que consigan una profesión. Se pasan prácticamente todo el tiempo, toda su labor, preparándolos para tener una vida mejor de la que tuvieron ellos. Yo quiero que mis hijos tengan algo mejor de lo que yo tuve, y lo han hecho de tal forma así que han convencido al niño con la idea de que eso es lo único para lo cual el niño necesita prepararse, y él ha crecido con esa idea. El cumplimiento de la letra natural siempre va directamente opuesta al espíritu. Si vosotros como padres en el mover de Dios vais a criar a vuestros hijos de la manera correcta, de aquí en adelante vais a tener que ir directamente en contra de esto, no solamente invirtiendo vuestro esfuerzo, tiempo y dinero preparándolos para que tengan algo más de lo que tuvisteis vosotros en lo natural, sino que haciendo lo mejor que podáis para enseñarles que tanto ellos como vosotros mismos sois necios si permitís que se preparen únicamente para una carrera natural y la obtención de un título. Es mejor que se preparen el 99% de su tiempo al menos, para una vida que no tiene nada que ver con esta vida natural. Dios ha traído la historia humana al punto donde el pueblo de Dios pronto ya no se prepara más para una carrera natural y para tenerlo mejor que sus padres, porque Dios habrá triado al pueblo de Dios en su historia, al punto donde el obtener una carrera natural en el sistema babilónico, les sea completamente cortado. De aquí a 5 años nadie quien nombre el nombre de Jesús, podrá trabajar y ejercer su carrera en el sistema babilónico, que cubre todo el mundo fuera del cuerpo de Cristo. Es mejor que sepáis la guía del Espíritu de Dios tocante a cómo prepararlos, para aprender a caminar y vivir en el Espíritu de Dios, para que Él los pueda guiar a través de aquella hora, por medio de los medios que Dios proveerá para preservar a su pueblo en esa 9. Cuando ya no habrá una puerta de oportunidad en el sistema babilónico, de este mundo para el pueblo de Dios. Lo siguiente que debéis aprender y el principio más importante que necesitas saber con respecto a la crianza de los niños para traerlos a la vida, es esto. Que tu batalla o lucha no es por tus hijos, tu batalla será con tus hijos. Y es aquí donde el 99% de los padres en el mundo, en la iglesia y en el mover de Dios fallan ellos muy neciamente. Si hacen algo por la vida de sus hijos, es para pasarse todo el tiempo luchando por sus hijos en lugar de batallando, y utilizando el término batallar o luchar porque estamos involucrados en una guerra diaria, con sus hijos. El enemigo que tenéis que vencer para poder preservar la vida de vuestros hijos no está fuera de ellos sino está dentro. Es esa vieja naturaleza de Adán con la cual nace vuestro hijo quien se levantará en contra vuestra, su padre y en contra de Dios, su Padre eterno que está dentro de vosotros, y os resistirá cada paso del camino, de igual forma en que ha estado resistiendo al Padre eterno Dios, desde el principio. Yo tengo una madre que ha vivido toda su vida por sus hijos. Ella tuvo 4 varones. Cuando alguien alguna vez tenía algo en contra de sus muchachos, ella se transformaba en una vieja tigresa rugiente que salía de su cueva porque alguien había osado tocar a alguno de sus cachorros. Y yo la he visto llorar y la he visto trabajar. Tiene 8 hijos y si bien mi padre estaba completamente capacitado para proveer para todos él y mi madre había llegado a un cierto acuerdo en su matrimonio, que yo había determinado hacía mucho tiempo cuando era aún un niño, no tendría en el mío. Este acuerdo era que él 10. Tendría su propia cuenta corriente y ella tendría la suya. Él tenía su dinero y ella tenía el suyo, y por razón de que él era bastante mezquino con el suyo, ella no solo crió a 8 niños, sino que trabajó duramente todos los días durante el tiempo en que ella los estaba criando, para poder tener el dinero suficiente. Y aquella cosa fue una abominación para mí desde mi niñez.
Esta es la razón por la cual desde que mi esposa y yo nos casamos, cada cheque que me daba mi negocio o mi trabajo o el Señor, yo lo traía a casa y se lo daba a ella. Ahora cuando necesito $1 voy a ella y le digo, querida, dame $1, y es una liberación. Ella firma todos los cheques, paga todas las facturas, todo, yo no me tengo que preocupar de estas cosas. Todo lo que necesito hacer es confiar en Dios y cuando necesito $1 todo lo que tengo que decir es, querida, dame $1. Aquellos esposos necios quienes mantienen sus manazas sobre todo, cuando tienen una buena esposa quien usaría de sabiduría, ellos se están perdiendo algo bueno. Mi madre trabajó duro cada día y trabajó por sus hijos e hijas y no importaba que hiciesen esto siempre tenían razón. Si alguien venía y le decía lo que sus hijos estaban haciendo o no haciendo, no importaba si era verdad o no, se encontrarían frente a un muro de cemento. Sus hijos tenían la razón en cada ocasión, y esto casi envió mi alma a las profundidades del Seol. Esto es lo único que no aprecio de mi madre hoy en día. Todavía es así. La palabra de Dios por medio mío no la ha podido liberar de eso, si bien la ha liberado de muchas otras cosas. Por lo que parece, no creo que jamás podrá ser liberada en esta área en esta vida. Así que aprended esto bien padres y madres. Vuestro enemigo contra el cual vais a luchar para 11. Preservar la vida de vuestros hijos, no está fuera de ellos, sino que está dentro de ellos. No tenéis que luchar en contra del mundo por ellos. Vosotros lucháis en contra del enemigo que está dentro de ellos y le vencéis y ellos vencerán al mundo por ellos mismos, por medio de la unción de Dios. En un batallar diario sin tregua. No es algo que podéis vencer por medio de llevarle a algún predicador para que le imponga las manos. No es una batalla que podéis vencer simplemente orando por ellos. Yo me encuentro con padres y madres que de repente y porque tienen la revelación de que son demonios y espíritus que tientan a sus hijos a hacer las cosas que hacen, piensan que ahora pueden desechar la vieja correa, y echar la vara fuera de la puerta y ahora cuando su hijo se vuelve un pequeño demonio él mismo, todo lo que tienen que hacer es orar para que Jesús eche fuera a todos los demonios. Y me los traen a mí todo el tiempo tratando de que yo los libere por medio de imponerles las manos en lugar de librarlos con la correa o con la vara. Ahora bien, hay una palabra en la Biblia que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El Espíritu de Dios no va a liberar a vuestro hijo de todos los demonios que le tientan y que le vencen y le hacen que haga todo lo que hace, simplemente por medio de orar en contra de los demonios. Él lo liberará por medio de llevarlo, por su Espíritu, a cumplir la palabra de Dios y a moveros en el orden divino de Dios y en la revelación de cómo podéis tratar con la naturaleza en ese niño que le deja abrirse a la tentación de esos demonios. Y esa revelación del orden divino es, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Podéis orar y orar por vuestros hijos para que Dios los libere de todo demonio que les tientan, y si oráis en fe, todos los demonios que están obrando en ellos se irán, pero volverán. 12. En 5 minutos. Cualquiera que sean los demonios que hayan entrado en ellos saldrán si oráis en fe, pero volverán a entrar media hora más tarde, porque simplemente habéis tratado con el espíritu. No habéis hecho nada porque lo que está en la naturaleza del niño que le deja que se abra a todos esos demonios o que deja que sea tentado desde afuera. Es por eso que veo a sus padres seguir este camino, quienes han descubierto que no es culpa de su hijo el que él haga estas cosas. Aquel viejo y sucio demonio lo tentó a hacerlo. O aquellos sucios demonios le indujeron a hacerlo y ellos oran y oran diciendo, Jesús, echa fuera todos estos sucios demonios de mi hijo. Y los traen a un ministerio de liberación para intentar que estos los liberen, y así sigue la historia. Nunca le ponen la correa encima, ni nunca le hacen probar la vara, nunca tratan con aquello que está dentro de sus hijos que les hacen no importarles nada lo que los demonios estén haciéndoles. No tienen ningún deseo de resistirles, se dejan completamente abiertos a ellos todo el tiempo. La oración puede echar fuera a los demonios durante 5 minutos, pero únicamente el plan del orden divino de Dios puede tratar con la naturaleza que está dentro de uno, que puede responder a la tentación de los demonios. Solo este orden los puede salvar y liberar de esa naturaleza que está en rebelión y que está en contra de vosotros, sus padres y aún en contra de Dios, su Padre eterno, haya o no demonios. Es la naturaleza caída, la naturaleza del viejo Adán, la naturaleza que es la misma que la que tienen los demonios de la cual tiene que ser liberado. Los demonios no le pueden hacer peor de lo que es, solo le pueden ayudar a ser un poco peor de lo que es en realidad.
Los demonios no lo pueden 13. Ser más rebelde de lo que es. Únicamente pueden fortalecer la naturaleza rebelde que él ya tiene. Es rebelde en contra vuestra y en contra mía y en contra de Dios, desde el día en que nació, deseando ser el único en todo el mundo, moviéndose en su individualismo, no reconociendo que ha nacido como parte de una unidad, un núcleo familiar, y que él no es toda la familia, no es el gallito del yugar. Oh, ¿cuántos padres le ayudan a engrandecer este concepto? Desde el momento en que tiene 3 días él es el gallito del lugar. Desde el momento que él tiene 3 días debes comenzar a liberarle de esta idea. Él nace egoísta, nace gritando a voz en cuello, nace sin importarle nada el despertar a mamá 14 veces durante la noche con su gritería y lloriqueo, ya sea necesite algo o no. ¿Y cuántos padres hay a través de la TIRRA que necesitan ser enseñados a esto? Esta es la categoría en la cual se encuentran miles y miles de padres, particularmente padres espirituales. Voy a luchar por mi hijo, no luchar con mi hija y yo. Nunca le salvarás de esta manera. La unción del Espíritu de Dios te es dado no para que luches por tu hijo, sino para que luches con aquello que está en él. ¿Cómo lo sé? Porque Dios me mostró hace mucho tiempo que esta es la única manera por la cual voy a liberar a mis hijos espirituales, en mi ministerio. No por medio de luchar por ellos, sino que luchando con ellos. En mi ministerio de la palabra de Dios, para hacer crecer a mis hijos espirituales, la cosa básica que Dios me ha mostrado es que no tengo que luchar en contra del mundo por ellos, tengo que luchar con ellos. Cuando digo luchar, siempre estoy hablando en el espíritu, no la lucha carnal de este mundo, sino que batallando en el espíritu. Al mundo le importa muy poco mi ministerio, al mundo no le 14. Importa nada y o que yo esté haciendo. El mundo no está tratando de perseguirme todavía. No lo ha hecho durante años. No está resistiendo la palabra que predico, aún ni saben que estoy predicando. Ellos están inmersos en sus juegos allí afuera, ni saben que yo estoy en este lugar hoy. Hay algo en mis hijos espirituales que resisten la unción que hay en mí. Tengo que ser más fuerte en el espíritu que está en mí, que ellos son en el espíritu que a veces opera dentro de ellos, para poder liberarlos de los que son en la naturaleza en la cual a veces se están moviendo. Así que, estableced este principio firmemente en vuestros corazones, y aquí es donde fracasan el 99% de los padres, en el mundo y en la iglesia. No sé si el porcentaje llega a tanto en el mover de Dios, pero un gran porcentaje en el mover de Dios son también fracasos en esta área. No tienen lo que se necesita para diariamente, consistentemente, hora tras hora, luchar y batallar con sus hijos. Los niños les ganan la partida cada vez que se dan media vuelta. No tienen lo que se requiere para ponerse firmes en lo que proclaman a sus hijos. Ellos dicen, si no dejas de hacer eso, te voy a hacer lo otro, y se lo dicen 40 veces al día. Y el niño sabe que está mintiendo abiertamente y ya ha descubierto que no lo van a hacer. Así que no presta ni la más mínima atención, porque él también tiene discernimiento, y el espíritu que le está guiando también tiene discernimiento y sabe que la debilidad está allí, y deja que siga jugando su jueguito y hace lo que le da la gana de todas formas, porque es demasiado arduo el tener que luchar la batalla diariamente con lo que está en su hijo. Preferirían más bien estar en alguna reunión a algún predicador predicar y gritar, gloria a Dios, o tal vez estar por allí afuera salvando 15 almas o algo por el estilo. Eso es más divertido. Eso tiene más gloria que la lucha diaria por salvar a ese niño de lo que está en su propio ser. Más fácil es tratar con los espíritus que le están tentando. Y que, si el niño está tan atado que está balbuceando como un idiota, o si está tan atado que no puede resistir a los espíritus que le están tentando. Échalos fuera. Ora por él, échalos fuera. Se irán si hablas la palabra de fe, pero tan pronto como los eches fuera, si no empiezas a tratar con lo que está en su propia naturaleza para que algún día él mismo pueda resistirlos, en lugar de que tú los resistas por él, para que algún día él mismo tenga el incentivo, el deseo, el propósito de resistirlos por sí mismo, para vencerlos por él mismo, en lugar de que tú los resistas en su lugar, volverán en 30 minutos. Más tarde estarán haciendo las mismas cosas, y no habrás logrado nada. Entonces simplemente comenzarás con el proceso otra vez. Serás como ese predicador que tiene una iglesia y piensa que él debe liberar a todos sus hijos espirituales de todos los espíritus de lujuria, envidia y todo eso.
Siempre los hace sentar y les pone las manos encima, orando por los mismos cristianos, y los libra de los mismos demonios mes tras mes tras mes. ¿Cuánto de esto está sucediendo? Personas que se sientan en las sillas y otras les imponen las manos en las cabezas diciendo, sal fuera, sucio demonio, y liberan a sus compañeros cristianos de los demonios una y otra vez, semana tras semana y terminan por pensar que nadie debería de resistir al diablo. Cuando ellos ven algo que está operando en ellos, simplemente se sientan en una silla y dejan que todo el resto del cuerpo lo resista en su lugar. Ahora bien, Dios tiene un plan divino para que tratéis con vuestros hijos, con aquello que está en su 16. Naturaleza, que les pueden hacer crecer hasta el punto donde su naturaleza ha sido tan cambiada y la verdadera naturaleza de Cristo ha sido hecha tan fuerte que él mismo pueda vencer su carne, el mundo y el diablo, quienes son los enemigos externos. Y entonces habréis preservado la vida de vuestro hijo. Y es ese plan en el orden divino que quiero compartir con vosotros. El primer paso es daros cuenta de que de igual manera que Jesús es el Hijo modelo, Dios es el Padre modelo, y que por lo tanto, si vosotros como padres queréis saber cómo deberíais criar a vuestros hijos, deberéis volverlos a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu de Dios os muestre el modelo en el orden divino por el cual el Padre modelo ha estado criando a sus hijos. Porque la vida a la cual sois llamados a criar a vuestros hijos es la misma vida que el Padre modelo se ha propuesto para sus hijos. Ese plan divino comienza en el monte Sinai y no en el monte Sión. Dios no comenzó a tratar con sus hijos en el monte Sión. Él comenzó a tratar con ellos en el monte Sinai. El monte Sión es el monte al cual hemos llegado, el templo del Señor en el monte Sión, la gracia de Dios y la revelación a la cual vendremos bajo el pacto de gracia. Todo esto está en 12. Pablo dice que no hemos venido al monte Sinai, el monte al cual el antiguo Israel vino, el cual estaba humeando con humo negro y fuego, y no podía ser tocado, y la voz de unos mandamientos duros, una voz tan dura que aquel que la oyese no lo podía aguantar, sino que hemos venido al monte Sión en esta era del Nuevo Testamento. El monte Sión era el monte de Jerusalén donde descansaba el templo del Señor. Aquí es donde nosotros, quienes estamos en Cristo, hemos llegado también. El cuerpo de Cristo. 17. El Jesús, era el templo del Señor, y nosotros somos el templo del Señor, pero Dios no comenzó a tratar con sus hijos en el monte Sión, Él comenzó a tratar con ellos en el monte Sinai bajo la Leb. Él no comenzó a tratar con ellos delante de un hermoso monte con un hermoso templo sobre él. Él comenzó a tratar ellos delante de un monte humeante y con fuego y una voz dura y áspera, y un sonar de trompeta y unos mandamientos duros, porque sabía que sus hijos eran tan depravados, que esa era la única manera en que él podía comenzar a tratar con ellos. Él no se reveló a ellos cuando primeramente comenzó a tratar con ellos, como un hermoso templo en el monte Sión, ni un hermoso reino donde Israel había llegado a ser el pueblo más poderoso y rico en todo el mundo, cuyo rey que moraba en medio de ellos tenía más sabiduría que cualquier hombre que jamás se había manifestado en este mundo, cuyo nombre era Salomón, que nos habla del rey que está en nuestro medio hoy, que tiene más sabiduría que nada hay. En ese tiempo él se reveló a ellos cuando aún eran niños, como una montaña, una enorme montaña, humeante y con fuego y trompetas ensordecedoras, y una voz dura y áspera que apenas podían aguantar y mandamientos difíciles de cumplir. Lo que estoy tratando de haceros entender es que la razón por la cual él lo hizo así fue porque si él se hubiera revelado en pura gracia, amor y verdad a sus niños, como lo hizo 2000 años después por medio de Jesús el templo del Señor en el monte Sión, ellos le hubiesen escupido en la cara. Habían nacido depravados, de una naturaleza adámica caída. Habían nacido allí en Egipto de padres y madres que eran el Israel de Dios, los hijos de Dios, los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios sí de acuerdo, pero sin 18. Embargo depravados a más no poder, con la naturaleza de Adán, malvada. No podían responder a la gracia, el amor y la verdad de la misma forma que un pez no puede comer maíz, en lugar de gusanos. Por lo tanto, sois sabios, comenzaréis a tratar con vuestros hijos en el monte Sinai, y no en el monte Sión. Veis, amados, no había motivo para que Dios se sentase con Israel y tratase con ellos por medio de la gracia diciéndoles, hijos, esto es lo que debéis hacer porque producirá vida. Es el mejor camino hacia la vida, la mejor forma para vivir producirá vida en vosotros. Comillas sencillas. Presentándoles así, la motivación. No lo podrían haber hecho.
No estaba en su naturaleza el hacer eso, no estaban listos para poder hacerlo, no eran capaces de hacerlo, aun si hubiesen querido hacerlo, pero ni aún eran capaces de querer hacerlo, no lo podrían haber hecho. Tenían algo dentro de ellos, con lo cual habían nacido, que obligó a Dios a que él hiciese leyes aún para que no tuviesen relaciones sexuales con los animales, una bestia, un cerdo o una vaca. Él no podía ponerles una motivación delante y enseñarles que esa era la forma correcta de hacer las cosas, para producir la vida. Él tuvo que darles la ley, poner la motivación para hacer tales cosas detrás de la ley. Como dice cierto hermano, estamos aquí para que el ministerio les dé a los hijos espirituales adultos de Dios el ministerio quíntuplo del Nuevo Testamento que los padres les dan a sus hijos naturales. El ministerio quíntuplo del Antiguo Testamento es la parte trasera del desierto. El ministerio quíntuplo al cual se refiere es la mano. Así que cuando vuestros hijos nacen por primera vez, nacen con una naturaleza caída del viejo Adán. Hay algo en ellos que aún puede responder a la tentación de tener relaciones ilícitas con los animales. 19. Vosotros decís, oh hermano Samuel, esto es algo exagerado, mi niño jamás haría algo así. Mi niño jamás sería tentado a hacer eso. Comillas sencillas. No os dejéis engañar, me traen niños de todas partes del país. Yo sé algo más que vosotros acerca de lo que es y a naturaleza caída. Solamente estamos aprendiendo ahora lo que hay en esta naturaleza caída con la cual yo he nacido, con la cual tú has nacido y con la cual ha nacido vuestro niño. Lo único que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, quienes amamos a Dios, quienes queremos hacer la voluntad de Dios de todo corazón, y ver aquello contra lo cual tenemos que luchar algunas veces, los pensamientos que a veces nos asedian para saber que el hermano Samuel sabe de qué va la cosa. Así que hubiera sido una pérdida de tiempo, el que Dios se sentase y les enseñase la verdad acerca de lo que debían hacer para producir la vida y darles el estímulo para hacerlo, simplemente por razón del gozo de ver lo que se produciría. Él tuvo que hacer las leyes, 1, 2, 3.10. No haréis eso más, haréis esto otro. Allí están todas en Éxodo -10 de estas y muchas otras más pequeñas, los estatutos y juicios en Israel, y luego tenían que imponer el castigo tras cada una de ellas, el látigo por haber quebrantado las reglas, y así es con vuestros hijos, allí es donde debéis empezar. Empieza a tratar con él por medio de la ley, es lo único que va a entender. Él nació con una naturaleza caída 3 años, 4 años, para arriba hasta que lo hayáis traído a Cristo, hasta que haya sido cambiado, hasta que haya sido regenerado, recreado, hasta que el hombre interior del Espíritu sea producido en él, y el Espíritu de Dios mora en él, entonces podrá comprender alguna palabra de verdad de la palabra de Dios, hasta que se produzca ese cambio. 20. Dio lo único que podrá comprender es, estás perdido pequeño y necesitas un Salvador. Todas las verdades profundas que estamos enseñándoos hoy en día, acerca de cómo obtener la vida, no se podrán comprender hasta que el hombre interior del Espíritu nazca. Estáis perdiendo vuestro tiempo al tratar de enseñárselas. Estáis tratando con un mundo distinto a otro hombre. Simplemente mantenedlo siempre consciente de él está perdido y que necesita un Salvador. Explicado esto a él en todas sus ramificaciones. Tratad de que coja el entendimiento de esto. Tratad de penetrar en su mente, el hecho de que necesita una expiación. Mantened esta verdad siempre delante de él mientras que él esté bajo la ley. Dios le dio a Israel la ley para revelarles cuán desamparados estaban, no porque ellos la pudiesen guardar perfectamente, sino que para mantenerlos siempre conscientes de que había una justicia que debería ser cumplida y satisfecha y de que iban a sufrir cada vez que no la cumpliesen. Dios los corrigió algunas veces porque habían quebrantado la ley, aun sabiendo de que no podían cumplirla. Él sabía que no la podrían guardar aún antes de dársela, y aun siendo así él los corregía por quebrantarla. ¿Cuántos padres me dicen, yo no quiero pegar a mi niño y seguir pegándole? Él no puede hacer lo que le he mandado. Es demasiado duro para él. La regla y la ley que le he impuesto es demasiado dura para él y simplemente no quiero seguir pegándole. Le pego y le pego y le pego y continúa haciéndolo, no puede guardar la ley. Es mejor que deje de pegarle y comience a orar por él. No, es mejor que continuéis pegándole, cada vez que rompa la ley, para mantenerle siempre consciente de que hay una justicia que debí de ser satisfecha, y de que él va a sufrir cada vez. 21. Que no la satisfaga, ya sea que la pueda cumplir o no, hasta que un día pueda ser consciente de que necesita un Salvador para ayudarle a cumplir la ley.
Ese es el propósito de pegarle. Ese es el propósito por el cual muchas veces Dios pegaba a Israel por quebrantar la ley que él sabía de antemano que no podrían cumplir. No necesariamente para traerles al punto donde sí podrían guardarla, sino que para hacerles ver por revelación de que hay una justicia que debe de ser satisfecha y que iban a sufrir toda vez que dejaban de cumplirla. No podemos excusarnos por no cumplirla, no podemos escapar aquel sufrimiento por medio de excusarnos. La única forma en que podemos escaparnos es por medio de sufrir por no cumplirla, llegando a ser conscientes de que necesitamos un Salvador para ayudarnos a cumplirla. ¿Cuántos entienden lo que acabo de decir? Si lo entendéis, el diablo nunca podrá venir a vosotros y haceros creer porque azotáis a vuestros hijos una y otra vez y sigue haciendo lo que no debe hacer, que no debéis azotarle más y que debéis volveros blandos con él. Si lo hacéis tan solo para traerle el mensaje de que él va a sufrir cada vez que rompa una ley de Dios, un día se dará cuenta de que no lo puede hacer y de que es mejor que busque ayuda o alguna provisión divina para que algún día pueda guardarla. Y es mucho mejor darle el mensaje de que va a sufrir cada vez que rompa una ley que dejar que los demonios del infierno le den ese mensaje de una manera más difícil. Esa es la razón por la cual esto es así. El niño nace con una naturaleza caída que no puede responder, no resistirá al diablo, no tiene deseos de resistirlo, no tiene propósito para hacerlo, ni tiene incentivo. Tenéis que darle un estímulo para que quiera resistir al diablo. Y el único que él entiende es el azote, el temor hacia el Padre. 22. Hace algunos años, vino una mujer a mí y se sentó bajo mis enseñanzas sobre demonología, finalmente algo de verdad penetró en ella. Ella descubrió que los demonios son reales y vino a mí diciendo, ahora creo que entiendo lo que sucede con mi niño. Ella tenía un chico de unos 5 años y dijo, yo nunca he comprendido qué le sucedía y ahora lo comprendo. Cada vez que comienzo a regañarle y corregirle por su maldad y necedad, aun con una simple palabra él se tira al suelo y comienza a gritar y llorar y tiene un ataque de histeria, particularmente si él está en casa de mi suegra, quien está muy segura de que yo no sé criar a mis niños. Si me atrevo a corregir en su presencia, entonces él realmente se pone imposible. Se tira y golpea su cabeza contra el suelo, entonces es cuando mi suegra está convencida de que no sé cómo criar a mis niños y que soy un completo fracaso como madre. Yo le dije que era cierto que el niño tenía un problema de demonios, y le dije cómo debería hacer para tratar con esto. Primeramente, se debería sentar y muy cuidadosamente explicarle al niño que su problema era de demonios. Y esto es así. No se le da la ley sin antes explicarle el por qué. No se le da una ley diciéndole haz esto y no lo otro. Explica DLE todo el misterio de la cuestión a medida que le das la ley. Y no le dé la ley sin orar por él diariamente, que Dios le dé entendimiento, que un día lo ve a Cristo. Yo le dije a ella, la manera de hacer esto es sentarse y explicarle al niño en un lenguaje que él pueda comprender, de que este es un espíritu demoníaco que le da esta gran tentación de entregarse a un ataque de histerismo cada vez que alguien se opone a su voluntad, y que si él realmente quería hacerlo, lo podría resistir si pone suficiente empeño. El problema es que hasta ahora ha querido hacerlo. Y después de haberle explicado todo eso, decirle, 23, que si él no lo resiste cuando se le corrige, entonces realmente va a tener que ser azotado. Dadle el único estímulo que entiende y luego sed fiel a vuestra palabra. La próxima vez que él no lo resista, y os aseguro que no lo va a resistir, simplemente porque le habéis explicado el asunto. Esa vieja naturaleza adámica en él y los demonios que le están tentando, os probarán y probarán para ver si os quebrantáis antes que él. Entonces azotadlo, y la próxima vez después de esta ocasión si vuelve a no resistirlo, azotadlo otra vez, y así en adelante, hasta que entiende el mensaje de que si no lo resiste, sufrirá por ello. Es tan simple como esto. Esa es la manera en que nuestro Padre Dios trata con nosotros. Esa es la razón por la cual Él deja la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, y los demonios en esta experiencia humana, simplemente para hacernos llegar al entendimiento de alguna manera, de que si no hacemos lo que la Biblia nos dice que hagamos, resistid al diablo, vamos a sufrir por ello. Pues este niño bastó una sola vez. La primera vez que él no lo resistió y comenzó a entregarse al espíritu de mal genio, ella lo azotó.
La segunda vez que él comenzó a entregarse a hacer lo mismo, ella le dio la palabra de corrección, y él comenzó a entregarse al mal genio y al ataque de histeria. Ella le señaló con el dedo y le dijo: "Ah, muy bien, sabes lo que te espera la próxima vez que te entregas a ese espíritu". Y él se esforzó y lo resistió y lo venció, y Dios por medio de su predicador y de su madre lo liberó de aquel demonio, por medio del ministerio quíntuple en la parte trasera del desierto, las posaderas, el ministerio quíntuple del Nuevo Testamento. Ahora viene el otro aspecto. Ya habéis oído acerca de lo que dicen los médicos: no azotéis a vues 24. Tros hijos, esto los hará temerosos. Yo no quiero que mi niño me tema, quiero que me ame. Es mejor que primeramente le enseñes a que te tema, porque si no nunca harás que te ame, te odiará todos los días de su vida. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No es el final de la sabiduría, el final de la sabiduría es el amar a Dios. Dios primeramente enseñó a sus hijos a que le temiesen, para que un día pudiesen amarle. Cada uno de nosotros vinimos a Dios y fuimos salvos porque le temimos. Teníamos miedo de irnos al infierno. No teníamos ni una onza de amor hacia Él y en realidad no sabíamos que Él tuviese amor hacia nosotros. La única revelación que teníamos era que allí fuera había un infierno, y lo hay, y por razón de que no teníamos el suficiente sentido común como para temerle, Dios nos dio una buena idea de lo que era el infierno. Venimos a Dios por medio del temor y somos salvos y nuestra naturaleza es cambiada. La única cosa que la vieja naturaleza de Adán entiende es el temor. Esa es la única razón por la cual hacemos cualquier cosa, por temor a las consecuencias. El niño no puede hacer nada por amor. No tiene ningún amor en él. Solamente el yo y el egoísmo. La única cosa a la cual puede responder es al temor. Esa es la razón por la cual hay guerras y luchas y por la cual el sistema del anticristo todavía está utilizando las guerras, las luchas, para hacer que otros segmentos de la humanidad obedezcan su voluntad. El espíritu que les guía sabe que solamente hay una cosa a la cual puede responder la vieja naturaleza de Adán, y eso es, al temor. Y por lo tanto Dios tuvo que poner temor en sus hijos para traerlos al punto donde un día podrían amarle. No eran capaces de amar en la naturaleza caída en la cual estaban. Y hermanos, os aseguro que Él realmente los inundó de temor. Habéis, 25. ¿Oído alguna vez el dicho: métele el temor de Jehová? Venimos a Él en temor, y luego de haber sido salvos crecemos, entonces comenzamos a coger una revelación de su verdadera naturaleza y descubrimos, luego de haber crecido en Él, que no le tenemos que temer, que Él es un Dios de amor y realmente nunca necesitábamos temerle. Así que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, no el fin de la sabiduría. El fin de la sabiduría es el amor de Dios. Pero el hombre caído no tiene el suficiente sentido común como para temer a Dios, él es un idiota. Aún ahora, en este estado de nuestro crecimiento, hay un problema con los cristianos hoy en día. No tienen el suficiente temor de Jehová. Se les ha predicado un Dios, abuelito, que tiene unas largas barbas blancas. El amor de Dios. Ha habido tanto desequilibrio sobre el tema del amor de Dios, que han perdido de vista el hecho de que están tratando con un Dios santo, un Dios aterrador. Y no solo en este mover de Dios, el pueblo de Dios está volviendo a la conciencia de lo santo y terrible de la naturaleza de Dios, que es un fuego consumidor. No van a llegar a la gloria por medio de subirse a sus rodillas y cogerle de la barba como un niño diciéndole: papaíto, dame esto y papito, dame lo otro. Sino que únicamente por medio de tener toda la naturaleza carnal completamente consumida por el fuego de su santidad, hasta que ésta desaparezca y ellos también sean santos. Únicamente comenzáis a tener un poco de sabiduría cuando comenzáis a temer a vuestro Padre eterno, y vuestro Hijo solamente comenzará a tener un poco de sabiduría cuando vosotros, sus padres, hayáis plantado un temor de Padre en ellos. Hasta ese momento él es un idiota. Él puede ir, 26, a la escuela y sumar 2 más 2 y todo eso, pero desde el punto de vista de Dios y de su verdadera definición de lo que es la sabiduría, él es un idiota, cuando no tiene el suficiente sentido común para temer a su propio Padre. Y si no teme a su Padre natural, tampoco temerá a su Padre eterno. Así que toda esa basura que los médicos han metido en la mente de la humanidad diciendo: no pongáis temor en vuestro niño, es solamente eso, basura directamente del pozo del infierno, plantado por espíritus demoníacos.
La generación de jóvenes que vemos en el mundo hoy en día, es en su mayoría un conjunto de maníacos sexuales. Ahora bien, la revelación es meterle el suficiente temor de Jehová para poder llevar a cabo la obra. La única revelación que Israel tuvo acerca de Dios no era la revelación del Padre amoroso que nosotros tenemos de Él. Eso vino 2000 años después, cuando Él vino en la persona de Jesús y nos reveló su verdadera identidad. La revelación que Dios les dio a sus hijos cuando los trajo frente al monte Sinaí no fue esta. Ellos nunca habían oído el nombre de Padre aplicado a Dios. Y nunca lo oyeron aplicado a Dios hasta que vino Jesucristo y por primera vez llamó a Dios, Padre, y lo sorprendió de tal manera que le quisieron crucificar. Dios tuvo que tratar con ellos hasta producir un remanente que pudiese entender y cuyos corazones habían sido ablandados. Pero se había revelado a ellos como un gran monte con son de trompetas, fuego consumidor y una voz áspera que era tan dura que apenas podían aguantarla. Ellos dijeron a Moisés, no dejes que nos hable. No lo podemos soportar, ve tú y habla con él. Él les dio mandamientos que eran leyes duras para infundirles temor. Él les dio mandamientos que eran leyes duras para infundirles temor. 27. Y durante 2000 años fue la única revelación que Israel tenía de Dios. No se imaginaban a un Dios como un Padre amante como lo conocimos tú y yo. Él no se había revelado como tal. Únicamente con la venida de Jesús fue que se reveló así. Su concepto de Dios era de un ser allí arriba que si uno hacía lo que él decía entonces uno sería bendecido pero si no lo hacía entonces sería castigado. Ellos no tenían ninguna revelación acerca de la gracia ni del amor de la naturaleza de Dios, porque no podrían haber respondido a esto. Su propia naturaleza te podría haber respondido a otra cosa sino que al temor y la ley. Durante 2000 años esa fue la única forma en que le conocían. Eso fue lo que necesitaron para su propio bien a fin de que Dios pudiera tratar con ellos. Y lentamente, a medida que Dios los mantenía bajo la ley y trataba con ellos mediante el temor, Él comenzó a revelarles la verdad. Lentamente a medida que les mantenía bajo la ley durante esos 2000 años Él comenzó a tratar de revelarles la verdad. Y así un profeta llamado David comenzó a coger un vestigio de la gracia de Dios. Así que cuando David cayó en adulterio con Betsabé, y se volvió y oró esa gran oración de arrepentimiento en el Salmo 51, él dijo, a Dios, ahora he sido castigado, perdóname, no de acuerdo a mis obras, sino que conforme a tu misericordia. Él comenzó a tener vislumbres de un Dios de gracia mucho antes que sus contemporáneos. Dios, ahora he sido corregido, ahora he cogido el mensaje mediante la corrección. Yo me he visto como soy en realidad, porque tú me has azotado cuando quebranté tu ley. Ahora restáurame el gozo de mi salvación. Crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto. La ley y el ministerio quíntuple en la parte trasera del desierto comenzaron a tratar con David. Él se dio. 28. Cuenta de que necesitaba ayuda, alguna provisión divina, para poder cumplir la voluntad de su padre. Él comenzó a clamar por esto. Él llegó a esta revelación mediante la ley. Así que Dios en realidad en cierto modo engañó a su pueblo sobre su verdadera naturaleza durante 2000 años para su propio bien, cuando se reveló a él como un monte duro y áspero y un fuego humeante que ni siquiera se atrevían a tocar, porque en realidad nunca fue así. Él simplemente engañó a sus hijos sobre cuál era su verdadera identidad para que los pudiese hacer crecer al lugar donde él les podría revelar su verdadera naturaleza. Y entonces cuando él hizo esto, cuando ellos estaban listos, él vino en la forma de Jesús y dijo, no soy así. Soy un padre amante. Aun cuando tiene un hijo pródigo que se le va todo lo que tiene y lo malgasta en el corral con los cerdos, y vuelve y se siente tan condenado y tan indigno y dice, no soy digno de ser un hijo, déjame ser como un siervo, después de haber aprendido la lección, Dios está dispuesto a recibirlo otra vez. Él lo deja ir y lo ve sufrir, pero todo el tiempo su corazón está quebrantado a causa de él. Todo el tiempo aún lo considera hijo suyo. Cuando vuelve, Dios no toma el látigo y comienza a azotarlo por lo que ha hecho, porque él ha aprendido su lección. Ahora él simplemente dice, amatad al becerro engordado, traed el mejor vestido, y poned el anillo sobre su mano. Comillas sencillas, comillas sencillas. Dios le dice, no quiero que seas mi siervo, tengo suficientes siervos. Este es mi hijo que está vivo otra vez. Comillas sencillas. Así que la humanidad había sido traída al punto donde ya no tú más necesitaba el látigo.
Dios vino en Jesús y dijo, ahora, ya no es así, la humanidad, sus hijos, habían llegado al punto donde ya no necesitaban el látigo y la ley, habían llegado al punto donde podían. 29. Responder al amor del Padre. No habían estado en este lugar antes. Dios dijo que Él era un pastor amante que, así tengo 99 ovejas en la grey y una de ellas se pierde, no puedo dormir, no tengo paz. Tengo que salir a buscarla hasta que la encuentre. Y desde aquí en adelante cuando la encuentre, ya no necesito el látigo para guiarla, ha llegado al lugar donde ella puede responder al amor del Padre. No la azoto ya más por haberse alejado neciamente del redil, sino que la cuido amorosamente y la reclino sobre mi hombro, curo sus heridas, y la llevo a casa. Estoy tan lleno de gozo, que lo único que quiero hacer es celebrar un banquete y regocijarme con todos mis amigos, pues he encontrado a mi oveja perdida. Dios engañó en cierto modo a su pueblo acerca de su verdadera naturaleza durante 2000 años. Cuando se enseña esto a los cristianos, es un concepto muy duro de entender. ¿Podría Dios engañar a alguien? Pero Él es soberano. Él hace lo que le place. Dios me dio esta revelación hace muchos años, y esta es la manera en la cual yo crié a mi propia hija. Yo le daba las leyes, 1, 2, 3, 4, etc. Como un joven predicador bautista no tenía toda la profunda revelación que tengo ahora, pero tenía esta. Y ponía el látigo detrás de las leyes y durante 20 años yo la engañé acerca de mi verdadera naturaleza por su propio bien. Cuando ella rompía mis leyes, cogía mi cinturón y me iba a por ella. Ella tenía el mismo concepto de su padre natural que muchos de mis hijos espirituales en el ministerio tienen de su padre espiritual. Ella pensaba que yo era muy duro. Algunas veces cogía mi cinturón y me iba por ella, desde el punto de vista de una niña pequeña le parecería a ella que yo la iba a devorar. Pero entonces siempre me sentaba con ella y le explicaba que la ley había sido que 30. Brantada, y por eso le iba a pegar y le explicaba que si rompía la ley otra vez, le iba a pegar una y otra vez. Y entonces cogía la correa y le daba duro. Y no me afectaba. No me ponía todo tembloroso como algunos padres necios hacen hoy en día al ver las ronchas rojas sobre sus asentaderas una vez que terminaba con ella. Y os aseguro que las había. Pero siempre se iban. Es mejor tener ronchas rojas en el trasero que tener cicatrices en el alma por toda la eternidad. Ella ahora tiene 23 años y no le han afectado en modo alguno las ronchas. No han quedado cicatrices de ninguna de las ronchas. Su madre y yo hemos luchado muchas batallas con ella a través de su caminar. Todavía está caminando con Dios. Dios la está preparando para entrar en el campo misionero en Suramérica algún día. El llamamiento de Dios está sobre su vida. Ella se mueve en el Espíritu, la profecía sale de ella, los dones del Espíritu también. No me interpretéis mal ahora, no digáis el hermano Fif está levantando a su hija como modelo de la perfección. Todavía tiene sus tentaciones y sus luchas y todavía tengo que luchar a través de estas con ella. Pero algunos miembros de la iglesia pensaban hace tiempo, cuando yo era un joven predicador y ella tenía 9, 10 y 11 años que yo era sencillamente muy duro y cruel porque no la dejaba sentarse delante del televisor todo el día y no la dejaba ir al cine con sus amigas. En una iglesia bautista claro que uno no tiene demasiada oportunidad de enseñarles a los padres que hagan que sus hijos no vayan al cine, y yo no perdía mi tiempo en discutir sobre el particular con ellos. De alguna forma había discernimiento en mí para ver que era perder el tiempo allí en ese nivel y por eso no dejaba que mi niña fuese. No cojáis la idea de que soy un legalista. Yo no iba al cine y no. 31. Voy ahora, y no tenía un televisor y no lo tengo ahora. No porque sea un legalista y porque es un pecado negro ante los ojos de Dios ir al cine, sino que sencillamente no hacía estas cosas porque no tenía ni tengo el tiempo para ellas. Es una pérdida de tiempo llenar el alma y la mente con montón de basura frívola y carnal que no tiene provecho para nada en Dios. Y no lo hago porque no tengo el tiempo y vosotros tampoco lo tenéis. Alguno de vosotros no lo sabéis todavía, pero en verdad no tenéis el tiempo para todo eso. Esa es la única razón necesaria para no hacerlo. No porque es un pecado negro tener un televisor o ir al cine, sino que simplemente por razón de que cualquiera que pertenezca al Señor Jesús no tiene el tiempo para estas cosas. Lo único que el diablo necesita para coger vuestra alma y vuestro cuerpo es vuestro tiempo.
Él no necesita teneros en los bares emborrachándonos, y haciendo cosas que son pecados malos. No tiene que hacer que entréis en adulterio para teneros siempre bajo su gobierno, bajo su atadura, y manteneros enfermos y vencidos. Todo lo que necesita hacer es manteneros haciendo cosas que en sí mismas no son malas, pero que tampoco son beneficiosas. Todo lo que tiene que hacer es haceros usar vuestro tiempo para sentaros frente al televisor, yendo al cine, haceros estremecer con un drama imaginario e irreal que ni siquiera existe, tiempo que podría ser utilizado leyendo la palabra de Dios, orando, ministrando vida a otros, viviendo en él, moviéndoos completamente fuera de este mundo natural en el cual no necesitáis de ningún placer natural. Él os mantendrá para siempre enfermos, vencidos, siempre bajo su gobierno, siempre bajo su esclavitud. No soy un legalista. Yo no hago ninguna ley para el pueblo de Dios diciendo que no podéis tener un televisor. Después de haberos enseñado esta ver. 32. Dad, yo puedo venir a vuestra casa y veros sentados frente al televisor, no hagáis como muchos han hecho, se excitan mucho porque el hermano Samuel va a venir. Mejor me voy a la cocina y me alejo del televisor, no sea que me vea. Yo no os pondré bajo condenación. No me importa en absoluto. Después de que os he enseñado esta verdad, mi responsabilidad termina allí. Puedo venir y amarte y hablar contigo y ser tan libre como siempre. No me molesta en absoluto. Probablemente tú estés más molesto que yo en esta situación. Si hay alguien que viene en contra del legalismo es el hermano Samuel. Estoy por destruirlo. Estoy interesado únicamente en la gracia y en la verdad. Y la verdad es que si tú te pasas como mínimo una hora delante del televisor o en el cine, etc., tiempo en el cual podrías haber estado alimentándote en la palabra de Dios, entonces la verdad es que has pecado contra tu propia alma. Había padres allí en la iglesia quienes pensaban que yo era realmente cruel porque no dejaba que mi hija fuese al cine cuando llevaban a sus hijas. Y al menos uno quien venía muy fuertemente en contra mía y quien se interesaba de que todos en la iglesia se enterasen de cómo él se oponía a esto. Pues bien, su hija al final dio a luz un niño ilegítimo y sufrió mucho a causa de esto antes de casarse. Por la gracia de Dios pudimos guiar a nuestra hija a través de este paso, y todavía está caminando con Dios. La hija de aquellos padres ni está caminando con Dios hoy en día. Y pensándolo bien tampoco lo están ellos. Así yo le infundí el temor de su papá y durante unos 18 años pensaba que su padre era muy duro. Ahora sabí mejor, ahora sabe que solamente estaba haciendo como su padre Dios hace, como si fuera engañándola para su propio bien, tratando con ella mediante la ley. 33. Ahora bien, hay una gran verdad que encaja con esto. Mi esposa os dirá, si bien yo la azotaba cada vez que rompía una ley, nunca lo hacía cuando yo mismo estaba fuera del espíritu. Nunca lo hacía cuando estaba enfadado con ella. Y par de veces que realmente me hizo enfadarme por lo que había hecho, yo le decía que se fuera al baño y me esperase allí. Y aun si me demoraba media hora, me arrodillaba hasta que nuevamente entraba en el Espíritu de Dios y podía disciplinarla para su propio bien, y no para desahogar mi frustración y enojo sobre ella. Y por supuesto que esos 30 minutos esperando en el baño hacían una obra mayor que ninguna otra en ella. Había un método en esta locura también. Y luego cuando llegaba y le explicaba las cosas y luego la azotaba, yo estaba libre de todo enojo, y me ponía tan calmo, aun con todos sus forcejeos, que a veces me reía. Pero tuve que sobreponerme a esto, pues ella se enfadaba aún más puesto que pensaba que me reía de ella. Los padres no disciplinan a sus niños consistentemente, para su propio bien, calmadamente. Un anciano en el cuerpo de Dallas tiene una verdadera revelación sobre este asunto, particularmente cuando son pequeños. Él se sienta y los coge en sus brazos, los arrima a su pecho, pone su mejilla junto a la de ellos, y luego les da la vara. Están cogiendo una verdadera revelación del amor de Dios. El verdadero amor de Dios no es esa cosa blandengue y débil que nunca quiere dar una palabra de disciplina o palabra áspera. Puede ser que este hermano cometa errores en otras áreas, pero sus hijos realmente manifiestan una obra de Dios. La mayoría de los padres dicen al niño unas 40 veces que les van a azotar si sigue haciendo lo que es. 34. Está haciendo, pero nunca lo hacen y finalmente cuando llegan a tal punto de descontrol que los está volviendo locos y ellos mismos están casi desesperados, frustrados y fuera del espíritu, entonces cogen al niño y medio lo matan a palos.
No lo están disciplinando para su propio bien, simplemente están desahogándose de su propia falta de unión con Dios y el niño puede discernir esto y los odiará, hasta que un día de alguna forma Dios les haga entender el mensaje. No debéis dejaros engañar por esa basura psicológica de que si pegas a tu niño este te odiará, si lo haces de la manera correcta. Si lo azotas entonces sí, te odiará. Lo estás entregando a los demonios que pueden coger su vida, y su vida se perderá por allí afuera y cuando termine y él esté sufriendo terriblemente te culpará a ti de todo ello. Yo lo he visto pasar una y otra vez, ¿por qué no me disciplinasteis? Preguntan, comillas sencillas. Así hubierais hecho conmigo yo no estaría ahora en este lío. Yo conozco una historia verdadera, de una buena madre como la mía, una madre quien siempre luchaba por sus muchachos y nunca luchaba con ellos. Conozco decenas de ellos. Os voy a contar dos relatos. Uno es sobre esta madre quien finalmente fue a ver a su hijo quien se enfrentaba con la silla eléctrica. Ella fue a darle su último saludo. Puso su rostro cerca de los barrotes tratando de demostrarle su amor, que era ese amor débil y carnal, y él le mordió la nariz y luego escupió el trozo de nariz fuera de su boca. Él le dijo que si no fuera por ella él no estaría en ese lugar. También sé de la historia de una preciosa madre quien tenía un hijo y cuando este era un niño nunca le hizo pagar el precio por no resistir al diablo, sino que ella siempre pagaba y se ponía en su lugar. Cuando él se metía en problemas siendo niño. 35. Los vecinos vendrían a ella contándole todo lo que éste había hecho o no había hecho, y ella solucionaba el asunto. Ella pagaba el precio. Nunca lo disciplinaba, siempre asumía la culpa del niño. Él creció y vino a ser un adolescente y comenzó a robar cosas y a emitir cheques falsos y ella siempre iba y pagaba y respaldaba el cheque para que no fuese falso. Ella iba al juez y rogaba por él para que le dejasen ir y pagaba por lo que él robaba. Él se convirtió en un homosexual, lleno de espíritus de homosexualidad y tenía que escribir más cheques falsos para mantener ese vicio, y ella siempre los pagaba. Querida madre, trabajando, gastando su dinero. El problema era que ella simplemente era una madre natural, su padre solamente era un padre natural, y él no tenía un verdadero padre espiritual ni su madre tampoco lo tenía. Ella no tenía a un predicador que le predicase la verdad. Finalmente ella me lo trajo para que echase fuera los demonios. Para ese entonces él tenía unos 30 a 35 años de edad. Echamos fuera de él un montón de demonios y lo dejé que viajase conmigo durante un mes. Dándole todas las oportunidades, sentándolo bajo la mejor palabra, la mejor enseñanza, la mejor comunión con los santos en todo momento, de día y de noche, derramando sobre él la verdad. Yo le insistía, necesitas pasarte los días sobre tus rodillas orando. Estás viajando conmigo, yo te estoy pagando todos los gastos, no tienes que trabajar. Necesitas pasarte los días sobre las rodillas, clamando a Dios para que Él te dé las fuerzas para resistir esas cosas. Y necesitas pasarte el tiempo en la palabra. Pero él no lo quería hacer. Yo estaría en oración durante el día, escribiendo cartas o leyendo la palabra, y se pasaba el tiempo en la cama durmiendo. Él nunca había tenido que pagar el precio por sí mismo por no resistir al diablo. 36. Por lo tanto, no pensaba que era demasiado importante. Otro siempre había pagado el precio en su lugar. Después de este periodo de tiempo finalmente él robó $1000 de la cartera de mi esposa. Yo había estado ahorrando ese dinero para un ministerio en Sudamérica durante todo un mes, lo había ahorrado de lo que el Señor me había dado. Sucedió que se escapó y cogió un vuelo a Nueva York, volvió a sus andadas con los homosexuales y gastó todo el dinero neciamente. Unos pocos días después llamó a su madre para que ella le enviase un billete de avión para volver a casa. Volvió a su hogar. Yo volví a Sudamérica y me senté con su madre y le dije, aquí está el problema. Puedo echar fuera los demonios de homosexualidad 1000 veces y estos volverán. El problema es que tú has pagado el precio en su lugar durante toda su vida. Él nunca ha tenido que pagar el precio por no resistir al diablo por sí mismo. Tú, su madre, lo has pagado en su lugar. Nunca ha aprendido la lección, de que si uno no resiste al diablo uno va a sufrir por ello. Has sufrido la culpa en lugar suyo. Pueblo, podéis excederos en esta cuestión de cargar con los sufrimientos de otros miembros del cuerpo de Cristo. Podéis excederos en liberar a los miembros del cuerpo de todos sus demonios. Os podéis exceder en esta cuestión que vosotros tenéis un ministerio de sanidad para todos los miembros del cuerpo de Cristo.
Pero hay un equilibrio. Volvamos a nuestro relato. La única manera en tú le puedes ayudar, para que él sea liberado es que quites tus manos de sobre su vida, dile que de ahí en adelante él va a tener que conseguirse un empleo y trabajar. Que tú no le vas a pagar ya más nada cuando él se meta en dificultades, que ya no le vas a dar más dinero. Y si él se mete en problemas otra vez, esta. 37. ¿Ves? Tendrá que arreglárselas por sí solo, tendrá que pagar el precio completo él mismo y luego soportar la situación en la que se ha metido. Pues hasta que él no aprenda a pagar el precio por sí mismo aún una sola vez, al sufrir por no haber resistido al diablo, entonces nunca será liberado, nunca tendrá el incentivo para resistir a los demonios. Pues bien, ella dijo, amén, hermano Fif, lo voy a hacer así. Y ella trató de hacerlo a su manera, tan débil y pusilánime, pero él presionó sobre ella, probó hasta que la cogió después de un tiempo. Ya sabéis cómo es eso. Él probó a esa madre débil, y a ese amor hasta el punto que ella se derrumbó. Y finalmente ella comenzó otra vez a darle dinero y después de unos 8 o 9 meses, ella me llamó para decirme que él acababa de ser sentenciado a 10 años en la cárcel. Ella esta vez no podía pagar el precio por él, esta vez él tendría que pagar por él mismo. Fui a la prisión el día anterior al cual lo iban a encerrar y me senté con él y le hablé diciendo, ahora. Dios te va a liberar cuando estés aquí en la cárcel, por una vez en tu vida, vas a estar pagando el precio por ti mismo, sufriendo por ti mismo por no haber resistido al diablo en lugar de que tu madre esté haciéndolo por ti y finalmente Dios te hará llegar a la verdad de que todos sufrimos cuando no resistimos al diablo, cada vez que no lo resistimos vamos a sufrir. Y entonces cuando hayas decidido, cuando salgas de la prisión, él había sido salvo hacía mucho tiempo, de que vas a caminar con Dios, y de que vas a confiar en Dios para que Él te dé la fuerza para que puedas resistir al diablo a cada paso del camino. Cuando finalmente, absolutamente te hayas convencido de eso, entonces arrodíllate y ora a Dios y Él te librará de la prisión en la cual estás metido. No importa qué tipo de milagro tenga que suceder. 38. Cuando este mensaje finalmente llegue y realmente quieras negociar con Dios, entonces Él te librará. Así que inducid el temor al Padre natural en vuestros niños. Es necesario de modo que puedan coger el mensaje. Y por supuesto no quiero decir, aquel temor al padre bestial emborrachado que cuando llega a casa azota a los niños hasta dejarlos medios muertos. Siendo guiados por el Espíritu de Dios, comenzad cuando aún son bebés, es una disciplina constante. Poned en ellos el temor de su Padre hasta que crezcan hasta el punto donde ya no lo necesiten más. Entonces podéis comenzar a moveros en el nivel de la gracia, tratando con ellos mediante la gracia de Dios. Hay otro factor importante aquí. Sed constantes y persistentes. Ahora bien, muchos de los padres en el mover de Dios hoy en día quienes tienen hijos adolescentes, de 17, 18 años de edad, todo lo que podéis hacer con ellos ahora es mantener vuestra mano de autoridad sobre ellos durante el tiempo máximo posible y dejar el resto en las manos de Dios. Orad por ellos, Dios Padre se encargará de ellos y Él comenzará a disciplinarlos, sin embargo cuando Él haga esto no dejéis que esto os estorbe. Cuando la situación se ponga negra, dadles la verdad toda vez que podáis para guiarles en el camino correcto. Él no dejará que venga sobre ellos más de lo necesario, pero vosotros que sois afortunados de poder tener a estos pequeños bajo vuestra autoridad, mantenedlos bajo vuestra autoridad. Y sobre todas las cosas no caigáis y seáis engañados por esa basura de no deberíais forzarles a venir a las reuniones y sentarlos bajo la palabra de Dios, deberíais hacerlo. Es mejor que les obliguéis a que estén en todas las reuniones, mientras que ellos. 39. Puedan someterse bajo vuestra mano, bajo la ley y los podáis forzar. Porque podéis estar seguros de que el diablo tiene 1000 maneras allí afuera por medio de las cuales él va a tratar de que ellos no estén sentados bajo esas enseñanzas sino que más bien estén sentados bajo su guía y sus enseñanzas, y sus reuniones, las máquinas de música, los televisores, las revistas de chistes, la música rock, y todos aquellos maestros que el diablo tiene allí afuera para llenarles de su doctrina. Y cualquier idea que se os presente de que si hacéis igual, esto los hará alejarse cuando sean más grandes y no tengan vuestra autoridad sobre ellos, es estrictamente una mentira del fondo del pozo. Nada cambia la palabra Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Plantaréis algo dentro de él que no importa si se aleja por un tiempo, nunca se apartará de él. Esa es una mentira que Satanás ha utilizado para atemorizar al pueblo de Dios durante siglos. Hay algunos padres que no fueron criados de la forma correcta, quienes dicen, yo fui obligado a asistir a la iglesia cuando niño y por lo tanto no voy a ir ahora. Comillas sencillas. Aun si no hacen lo bueno, si los mantienen allí, han plantado algo en ellos que nunca se apartará de ellos. Y siempre he visto a aquellos volver. Ellos tendrán un respeto por la palabra de Dios que nunca se apartará de ellos. Uno puede decir, bueno, no voy a obligar a mi niño de 3 años a que se siente en las reuniones 4 horas seguidas, él no puede entender. Se le debe de enseñar en casa, si él es salvo, a un nivel que pueda entender. Puede ser que vuestro empeño en hacerte sentar en las reuniones durante 4 horas no le dé un enten. 40. Dimiento de lo que se está predicando, pero si obrará un respeto por Dios y una disciplina en su vida. Le enseñará que no es verdad que él no pueda controlarse. Él no tiene necesariamente que entregarse a sus pequeñas tendencias carnales de corretear, gritar y dar voces y juguetear cada hora de su vida. Obrará en él justamente lo que Dios quiere que sea obrado en él por medio de hacer esto. Y si el Espíritu os guía en la manera en que guió a una de nuestros ancianos en el cuerpo de Miami, cuyo esposo dio su vida por el Evangelio, ella tuvo que criar a sus 2 muchachos sola, en verdad os hará comprender este mensaje. Su hijo mayor tenía esta manía de ponerse de pie de un salto y correr al baño 2 o 3 veces durante el culto. Ella le dijo, de ahora en adelante vas al baño antes del culto. Comillas sencillas. Ella se lo dijo 2 o 3 veces pero él no le hizo caso. Y el Espíritu de Dios la guió a moverse de tal forma que él recibió el mensaje finalmente. Sucedió que un día no había ido al baño antes del culto y justamente a la mitad del culto, él le dijo que tenía que ir, ella simplemente le dijo, lo siento, te dije que fueses antes del culto y no me hiciste caso. Y él medio lloriqueando le dijo, pero mamá, ella dijo, lo siento. Y él realmente tenía que ir. Ella simplemente siguió escuchando el mensaje. Él tuvo que orinar allí mismo. Tenía unos 5 años y le dio mucha vergüenza. Pero de allí en adelante él siempre iba al baño antes de los cultos. Ahora, no vayáis a hacer lo mismo con vuestro hijo a menos que el Espíritu os esté guiando. No estoy implantando ninguna ley aquí. No seáis como una hermanita en una de nuestras reuniones. Ella me obó dar una ilustración acerca de una vez cuando estaba echando fuera demonios de un cierto hombre, y estos no salían de ninguna main. 41. Yo me estaba moviendo en el espíritu y en la palabra de conocimiento y entonces Dios me habló diciendo que la manera de poder echarlos fuera, era poniendo mi boca cerca de su oído y comenzar a gritar, la sangre de Jesús, una y otra vez a voz en cuello. Así que hice eso. Puse mi boca cerca de su oído y grité, la sangre de Jesús, tan fuerte como pude, y esos demonios se quebrantaron y el hombre comenzó a sofocarse y a toser salieron de él. Ella estaba sentada en ese culto de demonología cuando yo di esta ilustración y unos pocos días después ella y su esposo estaban tomando unas vacaciones en Florida, ella estaba planeando venir a verme. Era una de aquellas personas jóvenes y llenas de celo por el Señor, no demasiado madura en el espíritu. Ella pues comenzó a cantar y alabar al Señor en el automóvil. Su esposo no era salvo. Estaba conduciendo el coche y ella cantaba y alababa a Dios. Ahora bien, podría haber habido algunos espíritus de mal humor, pero el buen hombre de ninguna manera estaba poseído. Finalmente, ella había cantado y alabado a Dios de tal manera que él se cansó y le pidió que no cantase más. Ella decidió que eran demonios y que ella los había vuelto locos con su cantar y alabar, y que la manera de tratarles era poniendo su boca al lado de la oreja de su marido y gritar a voz en cuello, la sangre de Jesús, tan fuertemente como pudo. Él rápidamente detuvo el automóvil a un lado de la carretera y dijo, está bien querida, cuando lleguemos a Miami te llevaré a un psiquiatra y te pondré en un avión. De repente tuve una llamada telefónica de parte de ella y me dijo, mi marido me quiere encerrar en un manicomio. Me pasé 3 días tratando de subsanar los malentendidos entre los dos, y convencerle a él de que su mujer no estaba loca. Sed guiados por el espíritu concerniente a esto. 42. Poned el temor de Dios dentro de ellos, poned el temor de su Padre en ellos, pero únicamente lo necesario, no os sobrepaséis.
Y aquí hay un punto más que considerar. Si realmente queréis trabajar seriamente en este asunto, comenzad consistentemente cuando vuestro niño aún es un bebé, cuando tiene 3 días de edad. Es cuando está lo suficientemente crecido como para comenzar a darle el ministerio quíntuple en la parte trasera del desierto, sus posaderas. Os estáis engañando si pensáis que ellos no pueden recibir el mensaje, siempre y cuando lo hagáis correctamente. Y hacedlo siempre que él lo necesite. Entonces cuando él crezca, no quiero decir en edad natural, quiero decir en edad espiritual y por medio de darle la verdad mientras hacéis esto, un día él va a ser renacido. Verdaderamente deberéis esperar a que él nazca de nuevo. No lo cojáis cuando tenga 5 o 6 años de edad diciéndole, ahora bien, tienes que aceptar a Jesús. No le deis el librito sin palabras con los 4 colores distintos en las páginas y con ninguna escritura sobre ellas y le mostréis el librito y luego le preguntéis si cree en Jesús, y entonces cuando él diga que sí, deis gloria a Dios porque vuestro niño es salvo. Demasiados niños han crecido pensando que eran salvos cuando en realidad no lo eran, por razón de que sus padres les llevaron a través de esta rutina, o algún predicador les llevó por esta senda, o algún evangelista de niños con mucho celo, o algún ganador de almas. Cuando yo pastoreaba la iglesia de Nueva Orleans, había una mujer allí que solía coger su librito sin palabras todos los días de la semana en la vecindad en que yo pastoreaba, y estacionaba su coche cerca de donde había niños jugando, y les mostraba el libro. 43. Tú sin palabras, y cuando había terminado con el rito les preguntaba si querían creer en Jesús como su Salvador. Podéis coger a un católico en Nueva Orleans, hay millones allí, y cada uno de ellos, si les preguntáis, dirían que creen en el Señor Jesús. Y así el grupo de niños le dirían a esta mujer que sí, y ella los marcaría en su lista de almas ganadas. Luego ella se pondría de pie en el culto donde se daban los testimonios los miércoles por las noches y diría, doy gracias a Dios, que el Señor Jesús me ayudó a ganar 47 almas esta semana. Comillas sencillas. Y yo tenía ganas de darle una bofetada en la nariz. Yo había estado sudando toda la semana y apenas si podía arrastrar a uno al reino, y ella se levantaba y decía, doy gracias a Dios que el Señor Jesús me ayudó a ganar 47 almas esta semana. Comillas sencillas. Todos sabíamos cuál era su jueguito y esta situación mataba el culto allí mismo. Y yo simplemente me las tenía que aguantar. En aquel entonces yo no sabía cómo tratar con este tipo de demonios. Enseñándoles la verdad y orad por ellos, y esperad que Dios haga una verdadera obra del Espíritu en sus vidas. No hay prisas. Si él tiene 5, 7 u 11 años, mantenedlo bajo la ley, enseñadlo la verdad. No descenderá al pozo del infierno antes de que pueda venir a la salvación. Aquí hay una verdad que tal vez algunos predicadores no os hayan enseñado, pero todavía sigue siendo una verdad. Hasta que vuestro hijo crezca al punto donde él mismo oiga y pueda comprender el Evangelio y lo pueda rechazar o no, habiéndolo oído y entendido. Aun si él muriese, por medio de vosotros, él es traído bajo el pacto del Señor Jesucristo. No tendréis que preocuparos de que él se vaya a ir al infierno. Pero si él crece hasta el punto donde él lo haya escuchado y lo haya comprendido y sigue rechazándolo y llega a la edad de poder tener responsabilidad por sí mismo. 44. Entonces ya no está más bajo el pacto por medio vuestro. Pero hasta que llegue esa hora, sí lo está. Y si vosotros sois fieles mientras que él esté creciendo bajo vuestro techo, en enseñarle la palabra de Dios, y levantarle en oración delante del Señor, aun cuando llegue a esa edad, no tendréis que preocuparos. Dios lo traerá. Si habéis plantarlo en él aquellas cosas en su vida que se deben de plantar, Dios lo traerá al final. Y cuando llegue a esa edad en el espíritu donde, por medio del discernimiento, vosotros, sus padres, sabéis que está listo, entonces podéis comenzar una transición de la ley hacia la gracia, como hizo Dios. Y podéis comenzar a levantar la mano de la ley un poco. Sin embargo, simplemente por razón de que él venga a ser salvo no quiere decir que podéis levantar la mano de la ley completamente de sobre él. Cuando vosotros fuisteis salvos Dios no os sacó de debajo de la ley. Os mantuvo bajo de la letra de la palabra por un tiempo, la letra de la ley, y eso era lo único que comprendíais hasta que poco a poco, crecisteis al punto en el espíritu donde estabais listos para la verdad de ser tratados como hijos.
Aún ahora mismo Él os está sacando de debajo de la letra de la ley, sin embargo aún hay algunos de vosotros todavía que no estáis listos para salir de debajo de la ley. No estáis libres de la ley simplemente porque habéis sido renacidos bajo la gracia. No estabais listos para caminar en ese pacto de gracia. Él os tenía que mantener bajo la letra de la ley. Es por eso que no teníais las revelaciones que tenéis ahora, cuando primeramente fuisteis salvos. Así es con vuestros niños, cuando llegue el punto donde podáis comenzar a poner en efecto la transición de la ley hacia la gracia, y comenzar a levantar la mano un poco a medida que. 45. El Espíritu os guíe. Ya no les enseñéis de que esto es lo que debes hacer y si no lo haces, entonces te espera un castigo, sino más bien ahora enseñadles que esto es lo que debes de hacer, porque producirá vida, y luego dejadlos libres para tomar la decisión correcta o errónea. Ya no les tratéis de obligar, ahora están en el lugar donde pueden comprender, antes no lo estaban, y tenían que ser obligados bajo la ley. Pero ahora tienen la suficiente libertad para poder tornar la decisión correcta, si así lo desean. Ponedles el estímulo para querer hacer lo correcto delante de ti, en lugar de detrás de ti, la vara. Dejadles que vayan y sufran por hacer lo malo y dejad que su Padre Dios comience con su disciplina. Dejad que Él controle lo que vosotros no podéis hacer. Pero todavía tenéis una responsabilidad más para ellos. Y esa es mantenerle la verdad siempre por delante para que los demonios no puedan oscurecerles la mente, no permitiéndoles ver la verdad y tomar las decisiones correctas. A cierta edad, cuando el Espíritu de Dios me lo dijo, yo comencé a hacer esto mismo con mi hija. Solamente os digo esto, padres, si dejáis que ellas comiencen a ennoviarse y a salir con chicos a los 13 años, estáis entregándolas al diablo. Este fue el asunto conflictivo con mi hija. Papaíto, ¿cuándo puedo comenzar a salir con chicos? La respuesta fue, cuando Dios por medio del Espíritu me dé discernimiento y me muestre que has llegado a la edad de madurez y sabiduría, no en lo natural, sino que en el Espíritu, cuando puedes salir sola con un joven y comportarte como una damita se debería de comportar en el Espíritu. Entonces podrás salir con chicos por primera vez. ¿Qué edad es esa, papá? 16. Van a tratar de atraparos. No lo sé. Solo Dios y tú podéis tener que ver con eso, dependerá de la medida de tu entrega a Dios. ¿Cuándo? 46. Dios por medio del Espíritu y por medio del discernimiento indique que has colegado a esa sabiduría y a esa edad en el Espíritu, entonces podrá ser, antes no. No os diré qué edad fue esa para mi hija, porque seguramente haríais una ley de ello si os lo digo. Ahora ya no le digo lo que tiene que hacer. Tiene 23 años. Pero todavía, no obstante, respeta la autoridad de su padre. Y aún os diré más. Mantened vuestra autoridad sobre ellos tanto tiempo como os sea posible. No les dejéis solos para que hagan sus propias decisiones hasta que el Espíritu de Dios os muestre que han llegado a la edad espiritual donde son capaces de hacer la decisión correcta, si así lo desean. Todavía mi hija me respeta lo suficiente que si yo quisiera, podría poner la presión de autoridad sobre ella concerniente a algunos asuntos y decirle que lo tiene que hacer porque se lo mando yo que soy su padre, y todavía me podría salir con la mía, si así lo quisiese. Pero ya no lo hago, porque esa no es la guía de Dios. Ahora dejo que ella haga todas sus decisiones por sí misma, pero cuando veo que ella ha tomado la decisión incorrecta, nunca dejo de decírselo. Nunca le digo, si te vas a quedar en mi casa, bajo mi techo, entonces tienes que hacer lo que yo te mande, sino que más bien le digo, siempre que estés en la presencia de tu padre voy a mantener la verdad por delante tuyo, aunque no quieras oírla. Te voy a recalcar la verdad una y otra vez. Eso no es ley, eso es amor. Amén.